creo que esta es la última clase o hay otra clase más, ya no hay, ¿no? Esta es la última, ¿no? Es la última, doctor. Sí, correcto. Con ustedes vimos hace unas semanas sobre algunos problemas respiratorios frecuentes en pediatría, pero lo que vamos a dirigir la discusión de problemas respiratorios hacia la insuficiencia respiratoria, que viene a ser la primera causa de atenciones que requieren hospitalización en cuidados intensivos, ¿no? Y vamos a ver sobre todo cómo se reconoce, cómo se puede manejar y algunos principios de la insuficiencia respiratoria en sí misma. Pero la idea es no irnos a la insuficiencia respiratoria primeramente, sino a lo que es las condiciones en que llega el niño antes de llegar a la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria, primero, es más frecuente en niños que en adultos, son características que hacen prono al niño a tener esta susceptibilidad, sus condiciones de pared torácica, desarrollo de las vías aéreas del pulmón mismo, la menor reserva muscular a niveles de músculos respiratorios, que incluye los músculos del diafragma, las intercostales también, etcétera. Entonces, tenemos varias razones por ello y las causas más comunes que tenemos son las dos primeras que están ahí: insuficiencia respiratoria aguda grave, o infección respiratoria aguda grave, sepsis, son dos de las causas más comunes y bastante más alejado enfermedades de patologías neuromusculares, ¿no? La insuficiencia respiratoria siempre representa un desbalance en lo que viene a ser el equilibrio entre lo que es la fuerza disponible, la energía, las calorías disponibles y el trabajo respiratorio. O sea, para respirar uno tiene que hacer un trabajo, la contracción de músculos es un trabajo. Eso lo hacemos los adultos 16 veces por minuto, los niños hacen 40 o 50 veces por minuto. Ese es un trabajo que, estando en condiciones estables, más o menos la balanza se equilibra, ¿no? Pero cuando el trabajo respiratorio está incrementado, es decir, hay mayor trabajo del que normalmente existe, y puede ser por cualquiera de estas condiciones a nivel pulmonar, a nivel de vía aérea, entonces, y la energía no cambia, y usualmente no puede cambiar, entonces se produce ese desbalance y genera la insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, siempre entender esto como que el trabajo respiratorio es lo que va a marcar el hito fundamental de lo que es el trabajo de la dificultad respiratoria, que eventualmente puede llevar a lo que se llama la insuficiencia respiratoria, que es el objetivo final de esta charla. ¿Qué lo distingue clínicamente la dificultad respiratoria simple y llana de una insuficiencia respiratoria? No hay signos nuevos, pero sí signos más graves, ¿no? Usualmente lo que nos podemos observar en estos pacientes es que si hay un signo que puede obedecer en las patologías de dificultad respiratoria, el mismo origen del signo puede dar a otro tipo de signo, a otro signo en mayor gravedad que ya representa la dificultad respiratoria. Por ejemplo, una taquicardia es una respuesta compensadora normal en un niño para cualquier estadio de estrés, incluyendo la hipoxia. La bradicardia viene a ser un mecanismo que ya alerta a la descompensación, alerta al hecho que se han agotado los mecanismos de control, ¿no? El esfuerzo respiratorio, si usted ve un niño con tiraje, con marcada dificultad respiratoria, es parte de la dificultad respiratoria, pero tanto esfuerzo puede cansar al niño hasta que ya hace que el esfuerzo sea cada vez más débil, ¿no? Cada vez más débil, y entonces uno nota que se está agotando el paciente. Sí, en varias áreas, también en el neurológico es muy importante. El neurológico nos permite saber si está angustiado el paciente, probablemente está en las fases iniciales de una dificultad respiratoria importante, pero si ya el paciente entra en compromiso del sensorio, con depresión del sensorio y aún coma, podemos estar hablando ya de lo que es una falla respiratoria. Entonces, hay signos que intentan identificar el inicio, porque todos no se presentan el mismo momento, ¿no? Sino se van presentando consecutivamente. Las cosas que tenemos en niños de insuficiencia respiratoria no son las mismas que en adultos, y podemos verlos a nivel de pulmón o sistema respiratorio propiamente dicho, o a nivel extrarrespiratorio, ¿no? A nivel respiratorio, las más comunes son obstrucciones de vías aéreas, sea altas o bajas,
una traqueitis, una laringotraqueitis, cuerpo extraño, o un asma, una bronquiolitis, son condiciones que van asociadas a obstrucciones de vías aéreas superiores o inferiores. Y enfermedades pulmonares restrictivas, como son el edema pulmonar, síndrome respiratorio del adulto, agudo o neumonía, son también patologías respiratorias. Sin embargo, también, y a veces eso no se puede reconocer tan fácilmente, tenemos problemas del sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico, ¿no? En el cual hay depresión en el primer caso de problema del sistema nervioso central, hay una falla en lo que se llama el drive ventilatorio, o sea, el impulso que tiene que haber para respirar, que viene desde arriba comandado. Y eso se genera pues en traumatismos craneoencefálicos, hemorragias cerebrales, etcétera, etcétera, o intoxicaciones en niños que son comunes con depresores del sistema nervioso central. Este es el nervioso periférico que ustedes ya conocen bien, síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, botulismo, etcétera. En niños tenemos sobre todo la distrofia muscular, que es desde nacimiento casi, algunos pocos meses después, y Guillain-Barré, que se ve en niños mayores, ya escolares, o el botulismo, que puede verse en infantes o mayores, pero más comúnmente se ve en infantes menores de 1 año, usualmente. Entonces, la falla respiratoria o la insuficiencia respiratoria se define clásicamente como aquella que está operativizada, o sea, la definición operacional a través de lo que es la presión parcial de oxígeno menor de 60 o una presión parcial de CO2 mayor de 50 mililitros de mercurio, ¿no? Esta es la definición operacional. Para hacer el diagnóstico, ustedes nunca deben esperar tener una gasometría, porque puede ser que demore más de lo que debería demorar, y entonces la clínica es mucho más importante. O sea, desde el punto de vista práctico, esto puede confirmar o no una insuficiencia respiratoria, pero no hay que esperar estos análisis para poder hacer el diagnóstico de la misma, ¿no? La insuficiencia respiratoria puede ser aguda y crónica. Lo que vamos a ver esta tarde es básicamente insuficiencia respiratoria aguda. La crónica condiciona otro tipo, como es el EPOC o la displasia broncopulmonar en niños. Y puede ser también llamada la edema tipo 1 o tipo 2. ¿Cómo identificamos el tipo 1 o tipo 2? Esto usualmente nos permite ser identificado a través de la gasometría, ¿no? Entonces, un niño que tiene dificultad respiratoria, por los signos que tenga de dificultad respiratoria, pero que ya a la vez se haya identificado que existe una insuficiencia o está iniciando una insuficiencia respiratoria, por ejemplo, la cianosis. Entonces, cuando uno le toma una gasometría y la presión parcial está, como decíamos acá, menos de 60, o el CO2 puede estar en esas condiciones inicialmente. Si lo agarramos al inicio de la insuficiencia respiratoria o la dificultad respiratoria, puede estar bajo. Y cuando esté normal un CO2 en un paciente que tiene dificultad respiratoria, ustedes deben estar muy alertas porque se entiende de que si el paciente está haciendo gran esfuerzo respiratorio, con ese esfuerzo respiratorio debería bajar el CO2. Si el CO2 está en niveles normales, quiere decir que probablemente bajó hace un tiempo, hace unas horas o hace unos días, pero que ahora, agotándose, el niño cada vez hace menos esfuerzo, mueve menos volumen tidal y el CO2 comienza a trepar. Entonces, en el momento que uno le hace la gasometría, puede ser que el CO2 esté normal. Sin embargo, eso no significa que el paciente esté normal. Significa que ante un paciente que tiene dificultad respiratoria marcada y tiene un CO2 normal, yo me pregunto si ese paciente no está yendo ya a una hipercapnia, a un tipo 2 agregado, combinado al tipo 1. Bueno, la diferencia alveolar de oxígeno en este caso está normal o alta, mientras que en el tipo 2 la presión parcial usualmente está baja también, no tanto como en el caso tipo 1, pero sí alta, CO2 es mucho que está alto. La diferencia alveolo arterial de oxígeno está normal, ahí sí no incrementa la diferencia alveolo arterial del oxígeno, es un dato importantísimo, que sigue el pulmón, o sea, la difusión desde el gas alveolar hacia el gas capilar y hacia la sangre no se ha alterado. Y en este caso, usualmente el pH está por debajo de 7.3. Entonces, cuando uno le aplica oxigenoterapia a un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1, inmediatamente el oxígeno debería
estar aumentado, pero en este caso, de acuerdo a la patología, de acuerdo a la intensidad de la patología, puede que no incremente, ¿no? Lo que sí va a estar alterado, sin duda, va a ser el PAFI, ¿no? O sea, la relación entre presión arterial de oxígeno, o sea, la cantidad de PO2 que ustedes tienen en sangre arterial, dividido por la fracción expiratoria de oxígeno. Si respira aire ambiente, entonces la gasometría se ha hecho en aire ambiente, entonces lo que salga de presión parcial de oxígeno dividido entre FiO2 de 0.21. Y eso es lo que determina esta relación PAFI, que normalmente, es más de 400 milímetros, más de 400. Por abajo de 300 ya uno comienza a hablar de injuria pulmonar. Y en los pacientes que tienen tipo 2, característicamente se altera más el sensorio, la conciencia, y hay una acidosis respiratoria, como decíamos, con una tendencia a una frecuencia respiratoria baja o incluso a una respiración superficial, ¿no? Que también puede llamar braditmia. Entonces, no solamente la frecuencia respiratoria baja, sino que primero aparece el agotamiento de las reservas musculares a través de una respiración más superficial, menos profunda, porque ya el músculo ya no puede ser la misma contracción que cuando está con toda la energía disponible, ¿no? Cuando aparece la dificultad por la relación demanda de oxígeno y aporte de oxígeno. Recuerden ustedes que el aporte de oxígeno va a depender, por un lado, de lo que es el intercambio de gases a nivel pulmonar y de la fuerza respiratoria, pero también depende del sistema cardiovascular, ¿no? Que es tan importante y va acoplado a la función cardiorrespiratoria. Se manifiesta dificultad respiratoria a través de lo que ya ustedes conocen, los signos clásicos de dificultad respiratoria, de ser identificado. Todos ellos pueden encontrarse en mayor o menor intensidad. No crean necesariamente que a mayor problema respiratorio existe más tirajes, por ejemplo, ni más taquipnea. Estamos viendo de que puede que no. Puede que haya menos tirajes si hay menos reserva muscular, o puede ser que haya disminución de la frecuencia respiratoria porque el drive ventilatorio está alterado, sea por intoxicación por barbitúricos o por una hemorragia o edema cerebral, ¿no? Así que pueden haber variaciones múltiples de estas presentaciones. ¿Cuáles son los datos que nos apuntan a decir este niño tiene una importante dificultad respiratoria? Estos signos que están mencionados ahí, sobre todo en niños pequeños, mejor dicho, se ven más en niños pequeños que en niños adultos. Por ejemplo, en un niño de menos de un año, son niños que presentan usualmente o quejido o cabeceo, cosas que no se ven tanto en niños mayores. El quejido sí, el cabeceo ya no. Y el aleteo nasal que se ve en toda etapa, ¿no? Pero cuando cuando uno considera también que existe lo que decíamos una bradipnia, o incluso cuando hay un patrón anormal, ¿no? Como una respiración de Cheyne-Stokes, por ejemplo, respiración de Biot, ya hablamos de una patología importante de los centros neurológicos. Entonces, cuando uno ve que los problemas se limitan al sistema respiratorio, podemos decir que de repente el sistema neurológico todavía no está comprometido. Y si uno ya desde el comienzo ve problemas neurológicos, probablemente pueda estar pensando de que esa es la causa de la insuficiencia respiratoria, más que un problema respiratorio primario, por lo menos. Ya decíamos que los niños están más expuestos a desarrollar una insuficiencia respiratoria, sobre todo por las características pulmonares y estas condiciones metabólicas que la caracterizan al niño, ¿no? O sea, el niño tiene un mayor metabolismo que el adulto, ¿no? Consume más rápido. Ya ustedes más o menos han sabido eso durante el desarrollo de la asignatura. A la vez tiene menor reserva respiratoria porque las reservas de energía son menores, ¿no? O sea, el hígado es más pequeño, por lo tanto la reserva de glucógeno y glucosa y energía, por ende, está comprometida. Pero también porque la constitución muscular no es la misma, ¿no? No es la misma fuerza. También igualmente el diafragma del niño no tiene las mismas fibras, o el porcentaje por lo menos de las mismas fibras tipo 1, tipo 2, que las del adulto, ¿no? Las fibras que son resistentes a la oxidación son fibras que resisten muchísimo la carga, o sea, el mayor trabajo respiratorio. Y el niño lactante menos de un año no tiene muchos porcentajes, un pequeño porcentaje de estas fibras de alta oxidación, ¿no? Resistentes a
a la carga de trabajo. Por ello es que esa es una desventaja primaria, ¿no? O sea, tiene mayor consumo de oxígeno, se requiere más oxígeno, hablando por metro cuadrado de superficie corporal, y a la vez tiene menor reserva respiratoria, ¿no? En este triángulo, que no es el triángulo que mencionamos la vez pasada, pero intenta hacia lo mismo, ver rápidamente las tres áreas, cuánto de esfuerzo hace el sujeto, cuál es la frecuencia que tiene y las consecuencias de estas dos acciones conjuntas, la frecuencia y el trabajo, y ver si aparece hipoxia o no. Y si para que no haya hipoxia tengo que meterle más oxígeno, pues por supuesto que ya eso también es un índice de graduabilidad de la dificultad respiratoria. Estas son condiciones del niño que ya les habíamos mencionado, las condiciones del diafragma. Una pared torácica complaciente también es otra cosa, ¿no? O sea, la pared torácica del niño, sobre todo menor de 1 o 2 años, es una pared que todavía no termina de formarse, es medio cartilaginosa. Por lo tanto, es más fácilmente colapsable y tiene más proclividad al colapso alveolar. Entonces, son condiciones propias del niño, recién cuando la caja torácica, o sea, las costillas, los músculos intercostales y el mismo diafragma se fortalecen a partir de los 3 años para adelante, es que ya se comienza a formar una caja torácica estable y que no permite el colapso, ¿no?, del pulmón dentro de su contenido. Estas son las formas como se puede llegar a presentar una dificultad o insuficiencia respiratoria, ¿no? Ya saben ustedes, lo más común es encontrar hipoxemia e hipercarbia. Las alteraciones de la mecánica respiratoria lo vamos a ver sobre todo en pacientes que tienen este tipo de problemas como el asma o la bronquiolitis, que tenemos condiciones como esta, pero también en pacientes que ya tengan algún tipo de debilidades musculares, ¿no? Distrofias musculares o Guillain-Barré, etcétera, etcétera. El dolor abdominal, muchas veces estos niños también es un signo de hipoxia a nivel del diafragma. Entonces, cuando le duele a uno el diafragma, es posible de que ya haya tal esfuerzo de esos músculos que ya no les llegue una buena cantidad de sangre o una buena perfusión de sangre para el diafragma, ¿no? Y a nivel central, como habíamos visto, ¿no? Ya se había mencionado esto. Recuerden ustedes también que no toda dificultad respiratoria, no toda copolimnia importante se debe a problemas respiratorios. El clásico ejemplo es la acidosis metabólica, que es el paciente diabético, una cetocidosis diabética, viene con una marcado hambre de aire, ¿no? Y es que está tratando de bajar el CO2 intensamente ese niño. Y eso genera esa dificultad respiratoria que a veces es confundida con un problema primariamente respiratorio, que no es el caso. Recuerden ustedes también que hay patologías de la vía respiratoria que están más cercanas a poner en peligro la vida del niño. De paso, podemos decir que la inmensa mayoría de las insuficiencias respiratorias, dificultades respiratorias en la emergencia, se pueden tratar bien, se pueden manejar bien y el niño puede salir de alta, muy recuperado y en muchos casos regresando a su vida normal. Eso puede suceder en la mayoría de los casos. O sea que es un buen pronóstico manejado apropiadamente, ¿no? Algunas cosas, algunas condiciones sí pueden producir riesgo de muerte del paciente, ¿no? Que es, por ejemplo, la obstrucción del cuerpo extraño, ¿no? Es un cuerpo extraño, pues lo puede matar al niño en segundos, ¿no? O perdón, en minutos. Así que eso obviamente puede ser igual si es que tenemos una anafilaxia también con un laringoespasmo, que es una cosa espantosa, ¿no? Porque ahí uno intenta colocarle un tubo traqueal y por más que sepas colocarle, si el paciente está con un laringoespasmo sí que es fuerte. Si el niño ya tiene 3, 4, 5 años o es mayor, incluso un adolescente, pues entonces es muy difícil pasar un tubo y hay que relajar al niño, ¿no? Por eso la adrenalina es el medicamento de la acción para una anafilaxia. La epiglottitis, evidentemente, ya no lo vemos desde la vacuna con hemófilos influenza, ¿no? Bueno, neumotoras de atención, obviamente, puede matar al paciente y si no se percata uno de que existen neumotoras, examinen bien a los pacientes, alumnos, examinen bien. No descarten nada de nuevo, ¿no? O sea, no de inicio, sino
examinen y luego vayan descartando. Después de examinar, de pedir los análisis respectivos que si fueran necesarios. O el taponamiento cardíaco, que estos dos últimos requieren, pues es un tipo de shock, ya saben ustedes, obstructivo, tiene que ser drenado, no hay otra forma de manejar. ¿Cómo podemos evaluar a los pacientes en dificultad o insuficiencia respiratoria y cómo podemos monitorear? Este es un gráfico de un niño con bronquiolitis. Ustedes pueden ver los diversos signos y síntomas que puede presentar un paciente con bronquiolitis, ¿no? Todo esto lo van a ver ustedes en mayor o menor grado. Bronquiolitis ya saben ustedes que es la entidad que con más frecuencia y que es la primera causa de hospitalización en niños. Entonces es pertinente tocarlo siempre. Todos los signos que están acá uno puede verlos de una manera muy, muy intensa, ¿no? O sea, el niño puede venir ya con una necesidad de ser intubado en ese momento o no, o puede ser simplemente que regresa a su casa con una leve dificultad respiratoria, dependiendo de las condiciones del paciente, ¿no? Puede estar cianótico o puede estar ya con un pulmón hiperinflado. También ya depende del estadio en que se encuentre ese niño. ¿Cómo reconocemos que ya el niño puede estar presentando una insuficiencia respiratoria? Decía, pues la definición operacional, o sea, hablar de lo que es CO2 y PaO2, no es el punto donde uno debe anotarse para hacer la diferencia, para hacer el diagnóstico. Usted ven a un niño que tiene dificultad respiratoria y compromiso del sensorio, ustedes lo primero que deben pensar es una insuficiencia respiratoria, que ya esté reteniendo CO2. Y no tiene que ser, no saben ustedes todavía si es la tipo 1 o la tipo 2, pero de dificultad respiratoria con compromiso del sensorio, obviamente es un signo de inmediata alarma por posible insuficiencia respiratoria si no lo es ya. Perdón. Otro dato que puede ser útil para reconocer la ira es, claro, la frecuencia respiratoria, hemos dicho, si es baja, o el patrón. O sea, una respiración de Cheyne-Stokes o respiración de Biot, pues sin duda, ¿no? Eso ya nos dirige rápidamente a que hay que intervenir a ese paciente. La respiración paradójica, que es cuando hay el vaivén, ¿no? O sea, cuando el tórax baja y el abdomen sube o viceversa. Y entonces eso genera una especie de balanceo en lo que es el desbalance tóraco-abdominal del niño. También se ve más comúnmente en niños pequeños lactantes. En en niños mayores puede verse cuando hay problemas obstructivos, ¿no? por las retracciones abdominales que puede haber para expirar. En el quejido expiratorio también cuando ustedes escuchen quejido expiratorio, y por eso tienen que identificar bien qué cosa es un quejido, ¿no? El quejido es expiratorio, no es por lo menos usualmente, piénsenlo siempre como un sonido netamente expiratorio. Y lo que nos está diciendo ese quejido expiratorio es que el niño está intentando evitar que se colapsen sus alveolos. Entonces, si está intentando eso, quiere decir que hay un compromiso importante a nivel alveolar. Porque todos ustedes y yo tenemos alveolos colapsados ahorita. Parte muy pequeña de nuestro pulmón está colapsado, pero cuando esto ya es un porcentaje importante, obviamente compromete la oxigenación y la ventilación. Entonces, el quejido, quiere decir, es un mecanismo angustioso del paciente, del ser humano, para evitar que se colapse el alveolo y que siga la ventilación y la perfusión de esos alveolos. El quejido siempre habla de una patología netamente pulmonar. La cianosis no se va a observar clínicamente por abajo del 90% de saturación, sino por abajo del 80%, que con seguridad un ojo muy avisado podría estar mirándolo a 82, 83, pero por arriba del 85% nadie va a detectar cianosis.
Así que es bastante avanzado ya cuando tenemos una cianosis evidente. Por eso la importancia del pulso oxímetro dentro del signo vital, ¿no? Ya el pulso oxímetro viene a ser ahorita el sexto signo vital, que nos enseñaron, 5 signos vitales, no, son 6 ahora con el pulso oxímetro, y por eso debe tener amplia difusión y amplia distribución los pulsoxímetros a nivel de un país, ¿no? Acá la clínica puede cambiar un poquito, como decíamos, en las insuficiencias respiratorias tipo 1 o tipo 2. Tipo 1, ya saben, es la hipoxémica, o sea que va predominantemente disminuyendo. Cuando ustedes tienen un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1, hablamos usualmente de patologías de tipo pulmonares restrictivas. Entonces, en esos casos, si ustedes colocan oxigenoterapia, en la mayoría de los casos va a mejorar el oxígeno del paciente, ¿no? Solamente no mejora cuando ya la cantidad de alvéolos que están colapsados ya es masiva, es muy alto, ¿no? Así que, y eso genera un shunt. Entonces, cuando sucede este porcentaje sumamente importante de alvéolos que están colapsados y no se abren, entonces ya la aplicación de oxígeno no va a funcionar. Hablamos del IRA tipo 1. Acá, el IRA tipo 2 puro, usualmente no hay problema de oxigenación, o hay muy poco problema de oxigenación, no baja por debajo de 65, 70, ¿no? Usualmente está por ahí. Pero sí puede verse oxigenación comprometida porque el CO2 comienza a ocupar espacio y le quita espacio al oxígeno, ¿no? Entonces, los signos clínicos acá en la insuficiencia respiratoria tipo 1 son respiraciones rápidas y más o menos superficiales, como respuesta, ¿no? Taquipnea, respiraciones en una intensidad importante, aleteo nasal y llamados estridor y quejido que hemos hablado. Pero el frente a una insuficiencia respiratoria a nivel pulmonar alveolar, la respuesta va a ser respiraciones rápidas y superficiales. Cuando dentro del tipo 1 estamos hablando ya no de problema alveolar pulmonar, sino problema de vía aérea, que sigue siendo de tipo 1, estamos hablando, por ejemplo, de asma o bronquiolitis. Entonces, las respiraciones ya no van a ser rápidas y superficiales, sino van a tener que ser profundas y más lentas. Por eso el paciente con crisis asmática usualmente tiene una respiración, intenta ser lo más profunda posible y con una frecuencia respiratoria no alta, no muy alta, si es que es alta, pero no es tanto como en el caso de las enfermedades restrictivas. Cuando hay falla de tipo 2, insuficiencia respiratoria tipo 2, la falla de bomba, o sea, falla muscular o falla neurológica, la frecuencia respiratoria baja, sobre todo si es que hablamos de un problema de tipo del sistema nervioso central, encefalitis, meningitis, edema cerebral, hemorragias, etc. O una respiración superficial cuando hablamos de patologías neurológicas periféricas, o sea, Guillain-Barré, miastenia gravis, botulismo. Es decir, no hay fuerza muscular y por lo tanto, entonces no se puede hacer un buen llenado alveolar, una buena ventilación alveolar. El volumen baja, disminuye el volumen de aire corriente y eso hace, mejor dicho, es secundario a la pobre contracción muscular, ¿no? La poca falla, la bomba va fallando. ¿Cómo hacemos la evaluación clínicamente? Primero, siempre observar si es que la vía aérea está permeable. En la conversación que tuvimos sobre el reconocimiento del niño críticamente enfermo, una de las primeras cosas que uno tiene que ver en el triángulo pediátrico es qué tal está respirando, ¿no? Si pasa el aire y si ese aire pasa de forma eficaz. Es decir, que primeramente estamos viendo que pasa el aire por la vía aérea o quiere hacer un esfuerzo el niño para pasar y no pasa. Como sucede, por ejemplo, en lo que es la laringotraqueitis o un cuerpo extraño. En esos casos, la vía aérea no está permeable, no está completamente permeable. Entonces, ahí pueden, a ver, si está permeable, entonces toda dificultad respiratoria debería atribuirse a algo que está más abajo, ¿no? Puede ser patología de vía aérea inferior o pulmón en sí mismo. Si el niño ya respira de una manera adecuada, es decir, si ustedes pueden ver que a la hora que el niño toma aire, el tórax se expande,
Si está echado, debe levantarse el pecho. Entonces, echado en posición supina, se levanta el pecho, quiere decir que está pasando aire insuficiente, ¿no? O sea, la cantidad, el volumen de aire corriente está siendo suficiente. Y son las primeras cosas que uno mira para ver primero si la vía aérea está permeable. Y después con la auscultación uno puede ya saber si está distribuyéndose adecuadamente a la derecha y a la izquierda, porque puede que pase más a un lado que a otro, que es un signo también que orienta a saber por dónde está la patología y si es que hay que tomar una placa rápidamente o no. Entonces, la expansión del tórax es un dato importantísimo. Y lo que sigue a esa expansión del tórax es ver conjuntamente, no estamos hablando solamente en teoría, pero en la práctica es todo a la vez. O sea, uno ve que expande el tórax a la vez que oxigena apropiadamente, ¿no? Oxigena apropiadamente, ¿y cómo sé que oxigena apropiadamente? Pues con la saturación de oxígeno, que es relativamente fácil. Donde me es más difícil evaluar es la ventilación. Entonces, como no tengo un equivalente al pulsoxímetro para el CO2, entonces lo que debo hacer es simplemente observar lo que les estoy diciendo, ¿no? ¿Qué tanto expande el tórax y si el aire pasa en ambos lados? Eso quiere decir que hay un buen volumen que está pasando al lado derecho y al lado izquierdo. ¿Ok? Cualquier obstrucción, cualquier problema, usted lo va a identificar. No levanta muy bien el tórax, quiere decir que hay debilidad muscular o algo está obstruyendo el paso de la vía aérea. No hay una distribución equitativa a la derecha y a la izquierda, o ausente de un lado, entonces obviamente uno tiene que encontrar qué ha pasado. ¿Es una obstrucción completa de ese bronquio por una atelectasia, o es un neumotórax, qué sé yo, ¿no? O sea, uno tiene que ir buscando en cada caso. Como decíamos, la oxigenación es bastante fácil ahora con el pulsoxímetro. Ustedes pueden ver, allá como hacíamos antes, pero mejor obviamente es el saturado de oxígeno. Recuerden ustedes que siempre la saturación de oxígeno, el pulsoxímetro es sumamente útil para detectar hipoxemias, o sea, baja saturación. No es nada informativo respecto a las hiperoxemias. Cuando ustedes le colocan oxígeno, no saben cuánto de oxígeno está recibiendo a través de la saturación de oxígeno, o cuánto de oxígeno tiene en sangre. No, saben su saturación, si está en tanto o tanto, pero no pueden saber hasta dónde tiene, si es que, por ejemplo, el paciente tiene 100%, ¿no? Entonces, el saturador de oxígeno nos permite orientarnos respecto a la oxigenación, mucho mejor respecto a la hipoxigenación, pero no a la hiperoxigenación, y tampoco informa sobre lo que es la ventilación. No tiene nada que ver con el CO2. Pues. Para el CO2 tenemos que evaluar la conciencia, el estado del sensorio. No hay otra forma de todavía clínicamente detectarlo. Entonces, el estado de conciencia, el estado sensorio me permite a mí identificar si está o no comprometida. A veces es un poco tarde ya el asunto, pero si uno ve la secuencia, sobre todo si el paciente está hospitalizado desde el comienzo, desde las primeras dificultades respiratorias, uno puede ir observando al niño cómo va. Un niño que comienza a dificultad respiratoria y está ansioso, usualmente ese es hipoxémico. Cuando el paciente ya no solamente está ansioso, sino está en una situación de esas que desespera por meter el aire, como cuando uno está debajo del agua y ya no sé si ustedes han jugado de chicos a cuánto aguantas debajo del agua y el de arriba te está empujando. Entonces llega un momento en que uno se desespera porque se convierte en Sansón y bota a todo el mundo y sale a respirar. La necesidad de tomar el aire. Y ahí uno toma una bocanada de aire o varias bocanadas para poder recuperar esa oxigenación. Entonces igual acá en estos casos, ¿no? Los niños con dificultad respiratoria que están empeorando, agravándose y están llevando ya a la hipercapnia. Antes de llevar a la hipercapnia, ese paciente siente que no está ventilando apropiadamente y esa sensación hace que se traduzca en mayor necesidad de ventilación. Ya no puede, ya no es el oxígeno, sino que siente que no respira. Y eso se manifiesta clínicamente en ese niño con un hambre de aire, con una respiración no jadeante, pero ya entre angustioso y depresión de la conciencia también. Entonces, como decíamos, la ventilación podemos verla a través del pasaje del murmullo vesicular, que también se expande. Recuerdan ustedes que la disminución en la excursión torácica me habla o de que hay una debilidad muscular o que hay un agotamiento pulmonar, ¿no? Esto ya lo hemos visto, la paradoja abdominal y los tirajes que se hemos visto. Los casos de bronquiolitis más grave que se ve particularmente en los niños menores de 1 año y particularmente en los niños menores de 6 meses, sobre todo.
que es donde más severas se presentan las bronquiolitis y las insuficiencias respiratorias que requieren incluso ventilación mecánica. En estos casos, ustedes, la clínica que van a observar va a ser porque el paciente ya luce comprometido, ¿no? Hay bronquiolitis que vienen a la emergencia hasta sonriendo por un rato los niños, ¿no? O niñas. Pero estos niños para nada, están en un mal aspecto general, ya bastante mal, angustiados. No pueden pensar en otra cosa que en respirar, ¿no? Ya eso es notable. La frecuencia cardíaca ya se afectó a niveles bastante altos, usualmente más de 180, o bradipnia, o bradicardia. En un niño menos de 12 meses, hablamos en general de bradicardia por debajo de 100. Acá se le ha puesto por criterios particulares de menos de 80. O sea, cual fuera, menos de 100 ya es un signo de alarma y menos de 80 es un signo ya de que estamos hablando de prácticamente entrada de insuficiencia respiratoria. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, cuando hablamos de frecuencia respiratoria, es o más de 70 o menos de 30 o presencia de apnea, ¿no? Ya sin mayor duda. El otro dato importante para hablar de una bronquiolitis severa que ya está... o sea, cuando hablamos de bronquiolitis severa es que estamos hablando ya de posible insuficiencia respiratoria, no necesariamente todos, pero sí ya estamos en el tema. Y en esos casos, cuando el niño con bronquiolitis, una de las condiciones para hospitalizar y sobre todo en cuidados intensivos, es, aparte de esto, es que el niño no esté ingiriendo apropiadamente. Entonces eso hace que pierda líquido, se deshidrate, se incremente la sequedad de las secreciones y aumente la posibilidad de atelectasias, que ya de por sí empeora aún en los pacientes pequeños, ¿no? Entonces, si la ingesta oral ya disminuye en forma significativa, entonces quiere decir que hay que hospitalizarlo e hidratarlo apropiadamente, tampoco con una sobrecarga hídrica importante, ¿no? Que puede generar problemas también. Y si está respirando sin oxígeno adicional, el paciente, y si tiene una saturación de oxígeno menor del 90%. ¿No? En bronquiolitis se estableció el punto de corte del 90% para, por ejemplo, dar oxigenoterapia o no darle ninguna oxigenoterapia. Pero cuando tiene por debajo del 90%, ya hablamos también de que hay una bronquiolitis severa y por ende ya no solamente se hospitaliza por esa razón, sino por todas las otras condiciones asociadas. Si ustedes toman gases arteriales, tienen dos opciones, ¿no? El gas arterial me va a permitir, aparte de ver la oxigenación, que la puedo ver a través de la saturación de oxígeno en forma indirecta, me va a ver el CO2, me va a permitir ver el CO2 y ver el efecto sobre la oxigenación a nivel tisular. ¿A través de qué? A través del bicarbonato y la acidosis, ¿no? Porque de esa manera yo puedo indirectamente saber el paciente, bueno, por lo menos no está chocado desde el punto de vista cardiovascular, pero tiene una acidosis láctica o tiene una acidosis metabólica, tiene una consumo de bicarbonato, entonces quiere decir que hay un consumo por ácido láctico probablemente, pero por hipoxemia. Hipoxemia no por una hipoperfusión, sino hipoxemia porque no llega, no oxigena bien a este paciente. Y eso es un dato importante también. Entonces la gasometría, cuando la tengo, me puede ayudar a identificar el oxígeno, el CO2 y también el nivel de compromiso metabólico a través de una oxigenación tisular apropiada o inapropiada. Si ustedes no son expertos, como probablemente no sea la inmensa mayoría, sino todos ustedes, en tomar gases arteriales, entonces lo que puede hacerse es tomar el gas capilar. El gas capilar se toma del pulpejo de dedo, hay que calentarlo, una técnica, ¿no? Ya pueden leerla, pero se toma a través de una punción con una lanceta y después se le recoge en un capilar, eso para tomar hematocrito, ¿no? Ustedes, capilar, que es una especie de micrométodo, pues una pequeñísima cantidad de sal. Y se toma ahí y con eso, si tienen gasómetro, ¿no? Si tienen el aparato. Si no tienen aparato, pues porque lo hincan. Pero si tuvieran el aparato y no son capaces, no tienen capacidad todavía, no tienen experiencia en tomar, no pueden tomar la muestra de gases arteriales, el gas capilar es una excelente opción. Y permite saber todo, excepto la oxigenación, obviamente, porque no representa la oxigenación, pero puede representar perfectamente el pH, el bicarbonato y el CO2, con bastante aproximación. Entonces, ustedes no requieren la gasometría arterial para tener esa evaluación. Y de hecho, si yo tengo el pulsoxímetro y no puedo tomarle gases arteriales para ver el CO2 y el pH, lo puedo hacer con gases capilar. Total, con el pulsoxímetro ya tengo la oxigenación, ¿no? Y complemento el pH y el metabólico por el otro lado, ¿no? Por este lado de la gasometría capilar.
Recordemos que la saturación de oxígeno transcutánea, que es la que hacemos nosotros, si satura, si ustedes ven en la máquina que satura menos del 60%, ya ni lo miren, pues, porque la verdad que no es confiable, ¿no? O sea, las máquinas tienen cierto poder de precisión. El pulsosímetro está capacitado para darnos por arriba de 60, para darnos informaciones apropiadas. Por abajo de 60 ya no es apropiado. Entonces, además ya, ¿qué importancia tenga por debajo de 55 o 59? No, vamos, ya hay que intervenir de una vez. Si hay cualquiera de estas condiciones, por ejemplo, si hay una mala perfusión, si hay una mucha vasoconstricción por frío o por shock, si hay edema, también se interfiere con la lectura, el movimiento del paciente en el dedo también va a afectar a la lectura, o bueno, si hay una carboximetemoglobina también. Ustedes pueden ver acá en las gráficas cómo debe ser una lectura apropiada. Esta de la de arriba es la lectura apropiada, se ve un pulso, sístole, diástole, la pulsación, ¿no? Por eso se llama pulsoxímetro. Entonces ustedes ven acá, esto es lo normal, así debe verse. Ustedes ven una onda de este tipo, que tiene un pico y tiene una base, bien. Si ven esto, pues ni modo, esto es una locura, ¿no? Esto es una locura. Parece nuestra economía. Acá lo que están viendo es un dedo en movimiento y eso hace que se mueva el sensor y finalmente por ratos capte y después ya no capte una locura. Acá es netamente, ustedes lo pueden identificar como una interferencia eléctrica por ahí, ¿no? Otro aparato, qué sé yo, o está mal el sensor. Y los pacientes muy hipoperfundidos también ya no es muy confiable, ¿no? Entonces, si ven este tipo de línea también, cualquiera de estos tres tipos de línea, significa que no, es mejor no hacerle caso a la saturación, ¿no? Puede estar muy aparentemente una baja saturación, pero no es útil para tomar decisiones. Coloquen, vean bien que se esté midiendo apropiadamente, que hay una buena onda o una razonable onda, y entonces lean e interpreten de acuerdo a ello, ¿no? La ventaja de los pulsosímetros es que nos dan no solamente la saturación, sino nos dan la frecuencia cardíaca, el ritmo también. De repente hay una disritmia, así que puede ser un bloqueo, también puede haber, raro ese niño, pero puede haber también, ¿no? Y la perfusión, como decíamos, que acá también se puede evaluar la perfusión del paciente. El pulso paradójico, que ya saben ustedes lo que es el pulso paradójico, que no tiene nada que ver con el pulso, sino con la presión arterial, ¿no? O sea, la disminución de la presión sistólica en la inspiración por 10 o más, en 20 más en algunos, pero 10 o más milímetros de mercurio, ¿no? En la inspiración. Eso se ve en los pacientes que tienen, por ejemplo, condiciones cardíacas, la pericarditis, por ejemplo, se puede ver, pero también en los pacientes asmáticos severos, ¿no? Con retención de gas dentro del pulmón, enfisemas de este tipo. Y luego, ustedes, esto les puede permitir, el saturación de oxígeno, hacer las medidas de SAFI. Hablábamos hace un rato del PAFI, la presión parcial de oxígeno sobre FiO2, pero en niños se ha impuesto, y la verdad que se recomienda por muchos ya, incluso teniendo la posibilidad de gasometría, ya cada vez en cuidados intensivos utilizamos menos la gasometría porque es arterial, quiero decir, porque es más invasivo, más doloroso, más complicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, y la SAFI está ahí a la mano y la puedo tomar cuantas veces quiero, ¿no? O sea, la puedo tomar 80 veces al día y ningún daño le va a hacer al paciente. Así que el SAFI es un equivalente, no es lo mismo obviamente, no puede ser iguales cifras, pero ya se conoce cuáles son los puntos de corte, ¿no? Así como para acá es PAFI menos de 300, para SAFI se sabe que es menos de 264, ¿no? Para hablar de cierta patología pulmonar trascendente o relevante. Entonces, ¿cómo hacemos para que los pacientes que están con dificultad respiratoria caminen o galopen a lo que es la insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Cómo paramos este tema? Los principios están acá, o sea, los manejos generales están acá. La posición apropiada, recuerden ustedes siempre, la posición debe ser alineamiento de la vía aérea. No hay una posición estándar para todos, pero usualmente en los niños pequeños una extensión normal o la posición de olfateo es la posición apropiada para alinear la vía aérea y permita el mejor pasaje de aire desde el exterior hasta acá. Y está respirando solo, en el entendido que el paciente respira solo. Pues está con apnea o tiene un cuerpo extraño, por supuesto que esto no aplica, pero
para los que respiran solo, que son la mayoría, entonces uno puede ver que colocándolo en una buena posición, el paciente está precioso, lindo, o sea, me refiero junto al aire, por lo menos, ¿no? El pasaje de aire. Y acá ustedes ya pueden evaluar la excursión del tórax, el levantamiento del tórax, pasen a ambos lados, etcétera, saturación, todo el asunto. Posición. Siempre un pañito por ahí, ayuda a negociar la mejor posición, puede ser un poquito más arriba, un poquito más abajo, depende del niño, de cómo está conformado su cráneo y sus vías aéreas superiores. No fastidiar, o sea, no fastidiar al niño 6, 9 meses, un año y medio, prefiere estar en los brazos de su madre, ¿no? Prefiere estar a menos que esté inconsciente, a menos que esté con una condición muy severa, va a ser mucho mejor estar en el brazo de su madre, se va a quedar más tranquilo, y cualquier acercamiento que tenga una persona extraña a un niño que está angustiado, que se siente mal, que lo han pinchado, que vienen como en un ambiente que ni conoce, que de repente hace frío, y que viene un sujeto o una mujer de bata blanca y entonces, ¿quién será este? Y me levantan la ropa y qué sé yo, o sea, ya ustedes pueden imaginarse el miedo que puede tener el niño y comienza a llorar. Cuando el niño comienza a llorar, se afecta el flujo de aire intraluminal dentro de las vías aéreas, ¿no? Desde arriba hasta abajo. Y le afecta porque se hace flujo turbulente. Cuando uno respira a una velocidad, cuando el flujo de aire es muy alto, o sea, muy rápido, como en el caso del llanto, entonces hay un flujo turbulento y eso no permite una buena pasaje hacia los alvéolos de la vía del aire. Por eso es que el niño cuando llora comienza a tener también más, si ustedes cuando tengan el saturado de oxígeno se van a percatar, ¿no? Llora y la saturación comienza a bajar. Y comienza a bajar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de repente de un niño que tiene 89, 90% de saturación, que con las ajustes está ahí, y viene uno a examinarlo, comienza a llorar y comienza otra vez a bajar la saturación. No es bueno. Entonces, limitar, o sea, si tienes que examinarlo, si tienes que intervenirlo, si tienes que intubarlo, si tienes que ponerle una vienda venosa, correcto, pero limitar, ¿no? O sea, evitar esos innecesarios acercamientos al niño que hacen, que molestan. Ya desde que uno camina en emergencia y va viendo y se va acercando, ya va evaluando desde 2 o 3 metros la cara del niño, ¿no? Entonces, cuando ya yo lo veo al niño que me está mirando con ojos de defensa, entonces yo me dirijo a la madre, le digo de frente, de 2 metros ahí nomás, cuénteme cómo está, alguna cuestión, si me dice algo que cree que es necesario examinar, ya tendré que hacerlo, no hay más remedio. Pero si puede evitarlo, tanto mejor, ¿no? Aspirar a secreciones nasales en todos los casos, los niños, sobre todo los menores de 1 año, son respiradores, los menores de 4 meses sobre todo son respiradores nasales obligados. O sea, cuando ustedes lo colocan y está dormido, no sabe abrir la boca. Pues. No abren la boca, respiran por la nariz. Entonces, esos respiradores nasales obligados, si está obstruida la vía nasal por un resfrío, congestión nasal, pues obviamente va a dificultar el paso del aire. Entonces, cuando ustedes colocan, cuando le hacen las aspiraciones nasales, están despejando la vía aérea nasal, eso nomás de por sí mejora la oxigenación, porque mejora el flujo del aire desde arriba, y lo convierte en menos turbulento también. Entonces, la aspiración de secreciones nasales no es cualquier cosa, es parte importante del manejo mientras más pequeño sea el niño. ¿No? Bueno, la oxigenoterapia, ya sabemos, es parte integral del manejo de dificultad respiratoria. Broncodilatadores, antibióticos en los casos que sean necesarios, no es para todos, esto no es un libro de cocina, acá se identifica. Hasta acá los 3 primeros son para todos, la oxigenoterapia para la gran mayoría, y a partir de acá ya dependiendo de las condiciones, ¿no? También si es que necesidad de controlar la fiebre aumenta el requerimiento de oxígeno, entonces controlar la fiebre es útil en esos casos, ¿no? Ayuda a mejorar la entrega de oxígeno a nivel tisular. Y cuando ya vemos que lo que estamos haciendo acá no basta para evitar la progresión, que la progresión sigue a pesar de lo que estoy haciendo, entonces uno debe prepararse lo que es para la ventilación mecánica invasiva. Acá ha habido un salto también dentro del desarrollo de la medicina intensiva, ya muchísimos estamos prefiriendo la ventilación no invasiva antes de la ventilación mecánica invasiva. Antes era de frente, el paciente no funcionaba, tubo, señores, y ventilación mecánica. Bueno, así era como hemos tratado, hasta no hace mucho. Ahora hay un desarrollo importante del soporte ventilatorio no invasivo, o sea, no se le pone tubo endotraqueal,
sino a través de lo que se llama la cámara nasal de alto flujo, el CPAP o el BiPAP. En ese caso, permite también controlar al paciente. En muchos casos se evita la intubación con esto, ¿no? O sea, se gana mucho tiempo. Ya, si no funciona esto, ya no hay más remedio, ya no hay otro paso intermedio hasta ahora, y se pasa a intubación y ventilación mecánica invasiva. Estas son la serie de terapias que se han intentado utilizar para la bronquiolitis, otra vez para la enfermedad más frecuente causante de insuficiencia y dificultad respiratoria en niños, ¿no? Y en este estudio, que es un estudio múltiple, donde analiza las diversas intervenciones que hay para la bronquiolitis, y se ha evaluado en este caso lo que es qué tan eficaz es X intervención, tal intervención, para evitar la hospitalización. El primer día, ¿no? Entonces, viene la emergencia, ¿qué cosa le puedo dar yo para que evite la hospitalización? De todas las intervenciones, como ustedes pueden ver, hay esteroides, epinefrina, solución salina hipertónica, etcétera, etcétera. La única que mostró en un estudio, o en varios estudios, que tiene un efecto protector para la hospitalización día 1, es la solución nebulizada hipertónica con salbutamol. No aislada, ni tampoco el salbutamol aislado, sino la cosa conjunta. Esto es de una forma significativa, ¿no? Ninguno de los demás, de las demás intervenciones, ha sido útil, ¿no? Útil para poder, como ustedes pueden ver acá, en los intervalos de confianza, para poder disminuir la hospitalización en el primer día. Y en el mismo estudio también mostraron qué pasaba, porque unos pacientes venían a la emergencia, se les atendía, se iba a su casa, pero regresaban después a los 2 días o al día siguiente para ser hospitalizados. Entonces, para evitar ese sesgo, se hizo también la evaluación qué pasaba con el día 7, qué intervenciones podían evitar la hospitalización al día 7 ya. Por acá sí ya fueron más drásticos, no encontró ninguno, ¿no? Ningún caso fue eficaz para esto. O sea, para el primer día tenemos esta de solución salina con salbutamol, pero que más allá ya no hay cómo corregirlo. Y para estancia hospitalaria también, parecido al anterior, encontramos la solución hipertónica y la nebulizada siempre, y la solución hipertónica con epinefrina. Son las dos intervenciones que han tenido cierto apoyo. O sea, si algo tienen que recordar respecto a la bronquiolitis, ya no hablo en general, ¿no? Pero como la bronquiolitis es la causa más común, entonces, en bronquiolitis, solución, si algo van a hacer, podrían probar, no hacerlo de manera uniforme para todo el mundo, sino probar, porque ustedes a la hora que lo están nebulizando a un niño, lo van a torturar, pues. O sea, ¿qué va a querer el niño tener una nebulización? Va a llorar, va a pitear, entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, hay que evaluar la intervención. Pero si algo hay que hacer, si algo se podría intentar, es nebulizaciones de salbutamol con solución hipertónica, o solución hipertónica sola ya estando adentro, ¿no?, del hospital. Entonces ya hemos visto un aspecto del oxígeno. Recuerden ustedes que el oxígeno que ustedes pueden tratar, aplicar en los hospitales o en los hospitales, centros hospitalarios, es el oxígeno clásico, el empotrado, cuando existe. A unos áreas de hospital o unos centros de salud no son lo suficientemente grandes para tener este empotrado, que viene directamente de la pared, entonces tiene estas salidas. Le coloco este flujómetro que está acá, este humidificador que está acá, y saco un tubito y lo llevo directamente a la cánula binasal o a la máscara, ¿no? Entonces ese es el oxígeno empotrado. Cuando no hay tal cosa, uno puede usar el cilindro que tenemos de los dos tipos, ahí el H y el E son los más comunes, ¿no? El H que tiene como 7.000 litros y el E que está por acá. El H es como ¿no?, que es tremendo, es el que se hizo famoso en el COVID, ¿no? Mientras que el E es básicamente para transporte, es mucho más pequeño, tiene solamente 700 o menos 700 litros. Entonces, usa para transporte porque dura usualmente menos, puede durar 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependiendo del flujo que se tenga. Y lo que se hizo famoso en el COVID fue el concentrador de oxígeno, que sin duda fue útil solamente para cánula de oxígeno, porque se da hasta 4 litros, máximo 5 litros por minuto. Pero si yo quiero una máscara que sea de 5 a 10 litros por minuto, entonces máscara de oxígeno,
esto ya no funcionaba, ¿no? Ya funcionaba muy mal. Y además que el balón se le iba, pues, en 8 o 10 horas, ¿no? O sea, 2 balones por día, lo cual era un dineral. Entonces, el concentrador de oxígeno, si en algún momento, por desgracia de la humanidad, nos viene algo parecido, esto servirá para cuando uno utiliza flujo de oxígeno de 2 o 3 hasta 4 o 5 litros por minuto, no más, por lo menos lo que tenemos ahora, hasta ahora. Con ustedes, recuerden este cuadrito, pues les puede ser útil. Dependiendo de qué cosa se utiliza, hay un flujo que se recomienda y un FiO2 que se espera tener. Ven ustedes que la cánula nasal nunca va más allá de 40%. 6 litros por minuto es solamente para adultos, para niños es máximo 4 litros por minuto. Máscara es, como decíamos, de 5 a 10 y condiciona un poquito más de FiO2, puedes lograr un poquito más de FiO2 que con cánula. Por eso uno pasa primero por cánula, no funciona, lo pasas a máscara, que puede lograr un poco más de concentración de FiO2. La máscara de Venturi, como ya hemos mencionado, es solamente para mejorar la precisión del oxígeno, pero da hasta 50%. Y estas máscaras de no respiración, como podría ser esta, da a un flujo mayor de 10 a 15 litros por minuto, un FiO2 significativamente mayor. Y estos ya son lo máximo que se puede lograr con los tratamientos estándares de oxígeno hasta el momento, ¿no? Hasta 90% si está bien sellado todo y se da a 15 litros por minuto. Mientras que la cánula nasal de alto flujo es algo relativamente moderno, requiere un equipo aparte que no es barato, entonces no va a estar tan fácil conseguirlo en donde vayan ustedes. Pero en los niños se utiliza de 1 a 2 litros por minuto, por kilo por minuto, ¿no? Entonces, un niño de 10 kilos puede, o sea, 2 kilos de 1 a 2, 10 a 20 litros por minuto de oxígeno se puede dar. Por la cánula binasal, no por esta cánula, sino por la cánula específica binasal de oxígeno. Y en adultos se puede dar de 40 a 60 litros por minuto y puede llegar hasta 100%. Todos estos sistemas de cánula de alto flujo requieren, es por necesidad, requieren humidificación y calentamiento. No basta con la tripita que sale de la fuente de oxígeno, sino tiene que ser humidificado y calentado para poder administrarlo apropiadamente, ¿no? Este es la cánula de alto flujo, como ven, sistema de humidificación y calentamiento. Acá está el agua, acá está el humidificador y calentador acá. Entonces todo tiene un sistema y por eso es que esta cuestión cuesta cara. Claro, no incluye el equipo, pero el equipo lo puede tener en el hospital, pero tienes que, me refiero no el humidificador, pero sí tienes que tener todo el resto, ¿no? Todas estas conexiones que hacen de que permita la humidificación y calentamiento. El soporte no invasivo, a diferencia de la cánula nasal de alto flujo, ya lo que aporta es presión positiva en la vía aérea. Este sistema de cánula nasal de alto flujo solamente da alto flujo de oxígeno, igual que la cánula nasal de oxígeno, pero mucho más flujo. Entonces, si bien puede dar un poquito de presión positiva, es una cosa muy leve y siempre hay fugas por acá. Estos de ventilación no invasiva ya se supone que son a través de estas llamadas interfaces, en este caso boca-nariz, en este caso nariz más que boca. Entonces, solamente sobre eso se aplica la presión. Presión con aire, por supuesto, con el aire que lleve el FiO2 que lo quiera, ¿no? Entonces uno le da este soporte. La diferencia entonces entre soporte no invasivo del SINAF con el BNI es que el BNI o ventilación no invasiva da presiones positivas. Da el aire calentado, humidificado también, pero ya a presiones positivas. Este es el canal de alto flujo que ya hemos visto. Y bueno, ha habido bastantes estudios ya hay sobre esto, todavía hay discusión del sitio exacto, ¿no? Sí se dice que proporciona una presión positiva, pero es una cosa bastante leve, no es como la ventilación no invasiva, ¿no? Y se ha mostrado que es ciertamente mejor que la oxigenoterapia para el manejo de estos pacientes con hipoxia y que evita la intubación. Lo que no se ha demostrado es que el SINAF, o sea, cánula nasal de alto flujo, sea mejor que el CPAP o el BiPAP, ¿no? Así que en este caso, por ejemplo, este es un estudio que mostró que a los niños recién nacidos que se les debía intubar. Entonces, a esos niños que se debía intubar, uno cuando va y le coloca el laringoscopio para poder intubar, agarra el tubo traqueal y le quiere meter, cuando está en ese momento tiene un porcentaje de éxito y un porcentaje de demora para poder, para una cantidad de segundos que se demora
un porcentaje de éxitos de los pacientes que atiende, pues no siempre se logra, sobre todo en recién nacidos, ¿no? Entonces, este es un estudio que mostró que si es que lo hacemos normalmente, cuál es el éxito de las intubaciones en los pacientes que yo simplemente levanto, ¿no? la lengua y veo en la tráquea y lo coloco. Mientras que, y con oxigenoterapia estándar. Mientras que acá hago lo mismo, pero con canulación de alto flujo. Y ven ustedes que la tasa de intubaciones en el primer intento, pero sin afectar la frecuencia cardíaca ni la saturación del paciente, fue mayor en los pacientes que recibían alto flujo. Por eso que está ganando a un sitio importante dentro del manejo, porque se ve que puede disminuir las complicaciones que pueden haber referentes al manejo de la vía aérea superior de los niños. ¿Qué debemos hacer nosotros también acá? Ya decíamos, paciente de este tipo, otra vez mantener un buen intercambio de gases, si está respirando espontáneamente, y eso es para todos los casos de oxigenoterapia, si respira espontáneamente, posición de vía aérea permeable, oxigenoterapia, etcétera, etcétera, lo mismo que hace un momento. Cuando aplicamos la ventilación no invasiva, quiere decir que esto ha fracasado. ¿Qué hacemos allí, no? Entonces, cuando utilizamos nosotros el CPAP, que es la presión positiva continua en vías aéreas, el BiPAP, que es parecido al CPAP, pero eso en dos niveles, ¿no? Un CPAP, una sola presión, y otro CPAP más arriba, más arriba. Ahí lo veremos en una gráfica. Pero el CPAP y el BiPAP son equivalentes. El CPAP es una sola presión todo el tiempo, acá son dos presiones en todo el tiempo, una alta y una baja. Esto es lo que diferencia el CPAP del BiPAP. Entonces, las enfermedades pueden verse de una forma u otra, pero son la mayoría de patologías que vemos en niños. Y cuando nosotros vemos las complicaciones del tubo, pues lo que uno dice es que quiero evitar, ¿no? Quiero evitar tanto la intubación o la reintubación en pacientes, o también puedo evitar una ventilación mecánica invasiva prolongada, ¿no? Hay ciertas condiciones que nos indican dónde es preferible usar ventilación no invasiva, ¿no? Sea por estas condiciones o sea por estas condiciones. Y en todas estas está aplicable, ¿no? Por ejemplo, lo que más se ha usado en adultos ha sido el BiPAP o el CPAP en trastorno del sueño, aquellos que tienen la apnea del sueño, por ejemplo, ¿no? En los adultos. Bueno, esta es la gráfica del CPAP. Esto es lo que ustedes hacen normalmente, están haciendo ahorita. Esta es una presión de cero, basal de cero en el tiempo. Acá está la presión de 0 a más positivo, para acá negativa. Y este es el tiempo. Entonces, una respiración espontánea hace presión negativa y luego en la expiración hace presión positiva. Ese es el ciclo que tenemos normalmente todos. El CPAP, o sea, la presión positiva continua de vías aéreas, es lo mismo que está respirando espontáneamente el sujeto, solamente que a un nivel de presión alto. Entonces, le aplico a través del sistema esa ventilación invasiva. Le aplico esta presión de 10 todo el tiempo y el paciente respira por debajo de 10 y por arriba de 10. Por debajo, lo mismo que haría acá por debajo de 0, pero con 10. ¿Cuál es la ventaja? Que evito el colapso de la vía aérea. Porque acá cuando tengo debajo de 0, estoy debajo de la presión barométrica, debajo de la presión atmosférica. Acá no, pues acá ya la tengo por arriba de la presión atmosférica y esa es la ventaja del CPAP o del BiPAP, que en este caso del CPAP, que evita el colapso de la vía aérea en la expiración. Esto es lo mismo, aquí es lo mismo, y eso es lo que, digamos, la ventaja clínica es que disminuye el trabajo respiratorio porque si no se colapsa la vía aérea, no tengo que hacer más esfuerzo para abrirla en la siguiente inspiración, ¿no? Y también puede, deja la libertad al sujeto, a la persona que está respirando bajo el CPAP, de decidir la frecuencia que quiere y el volumen que quiere, o sea, qué cantidad de aire que quiere respirar. No le obligo a respirar la cantidad que yo creo, sino la que yo veo ya si necesita eso o requiere más, ¿no? Así que sí ha sido útil. El BiPAP, por otro lado, a diferencia del CPAP, que es la aplicación de una presión constante del todo el tiempo, el BiPAP tiene dos niveles, por eso BiPAP, B-level o dos niveles de CPAP, uno alto y uno bajo. Es un CPAP a dos niveles realmente, ¿no? Un CPAP por arriba de 10, uno en 10 y otro en 5. Nada más es esto y lo hace con cierta periodicidad. ¿Cuál es la ventaja sobre el BiPAP? Que este efecto de presión alta y presión baja
hace un efecto como que de respiración. Ya no solamente presión continua, sino también un efecto de respiración, porque inflo acá un poco más los alvéolos y acá lo desinflo. He hecho una expiración, pues, ¿no? En otras palabras. Entonces, la ventaja supuesta no supuesta, sino atribuida al BiPAP es eso que puede dar también una pequeña ventilación aparte de lo que es la presión continua. Y acá lo mismo la comparación entre ellos dos, y las ventajas es que se previene en ambos casos, tanto en el CPAP como en el BiPAP, colapso de vía aérea. Eso hace que los músculos respiratorios se esfuercen menos, se evita el agotamiento muscular, ¿no? Y, claro, mejora también el volumen expiratorio final. ¿Cómo lo aplican ustedes el CPAP y el BiPAP? Y yo me estoy deteniendo en esto porque yo sé que ustedes van a ver esto ya con más frecuencia en los hospitales. No quizás en el SERUM, ¿no? Pero sí, ya en varios hospitales ya se aplica mucho esto a todo nivel. Y si ustedes estuvieran, también de repente tienen la oportunidad de utilizarlo, en donde estuvieran y si tienen el equipo apropiado para aplicarlo. Entonces tienen acá las diversas formas de aplicar el CPAP o el BiPAP. Las almohadillas puramente nasales, las almohadillas oronasal, acá está la oronasal también, nasal también, y la máscara facial total, que no la tenemos acá en el país, yo nunca lo he usado, me parece torturante, ¿no? Un niño colocar toda esta máscara terrible. Ya con esto está piteando, imagínense ustedes acá, ¿cómo estará, no? Como un astronauta, el pobre bebé. Yo no creo que lo aguanten, la verdad, pero esta niña parece feliz con ese asunto. Lo importante en cualquiera de estas circunstancias, sobre todo estas que estamos viendo acá, es, esto por ejemplo es uno para CPAP, lo importante es tener un buen ajuste, ¿no? O sea, la interfase, lo que le coloquen acá debe estar ajustada bien a la piel para que no se pierda el aire. Porque ustedes se imaginan, yo le doy aire de presión positiva y se escapa por acá entre la piel y la máscara, o acá, pues entonces ya se disminuye la eficacia de la presión positiva, ¿no? ¿Qué deben tener en cuenta ustedes? Que ante cualquier estrategia que se haga de oxigenoterapia, de canula nasal de alto flujo o de BNI, ustedes deben ver la evolución. Este no es el último paso. El último paso es que el paciente no lo requiera o que el paciente haya escalado a ventilación invasiva. Ese es el último paso de lo que ustedes estarían dispuestos a hacer para este momento, ¿no? Para este tiempo de su carrera. Entonces, pero si la hipoxemia persiste a pesar de todo y la dificultad respiratoria persiste a pesar de todo, el tiempo a mí me parece mucho. 6 horas ya no es yo lo he dejado ahí todavía, pero es más para recordarme yo que tengo que enfatizar de que el tiempo que puede verse es no más de 2 horas, viendo que el paciente no mejora. ¿Por qué? Porque esas 2 horas, si no mejora nada, se está agotando. ¿Qué voy a esperar? ¿Que entre en una bradicardia y en extremis lo voy a intubar? No, pues. Entonces, no hay que esperar tanto, ¿no? De 1 a 2 horas es lo que se está recomendando ahora para hacer el cambio a ventilación invasiva si es que esto acá no ha funcionado, ¿no? Y vean ustedes de que esto significa que el paciente se está deteriorando. Y uno de los riesgos que tenemos cuando colocamos ventilación no invasiva y el paciente mejora en esos pocos minutos después de que uno aplique la ventilación no invasiva, uno se siente contento, el paciente se siente mejor, la familia se siente mejor, el médico se siente mejor, y de pronto, después de media hora, otra vez en la misma instancia. Entonces, hay que estar alertas ahí, vigilando y monitoreando la evolución del paciente. Por eso es que uno debe tener sus propios criterios de fracaso. Lo de éxito es que todo va bien, pues más fácil de verlo, pero cuando porque es más difícil aceptar nuestro fracaso, ¿no? En la vida, es siempre más difícil. ¿Cómo acepto? Yo fracasé. ¿Cómo lo acepto? Bueno, tienes que aceptarlo cuando el estado clínico del paciente te dice que no está mejor, ¿no? Es obvio. Y claro, si tienes gasometría o si tienes una placa, también te puede ayudar. Pero la clínica, la frecuencia cardíaca que no mejora, no baja, siempre sigue alta, pues debía bajar si es que estamos a niveles normales, si es que ya está taquicardia. Que la hipoxia ya se mantiene con menos aporte de oxígeno, eso es un buen dato. Pero lo otro significa que no está mejorando y que puede haber un agravamiento del caso, ¿no? Esto ya lo hemos visto y esto ya lo hemos visto. Solamente una mirada rápida respecto a los tipos de insuficiencia respiratoria que ustedes pueden ver. La insuficiencia respiratoria tipo 1, que decíamos la hipoxémica,
Son clásicamente estos tipos de cuadros, ¿no? Son tipo pulmón, síndrome respiratorio agudo, edema pulmonar. Bueno, los dos son edema pulmonar, pero uno es cardiogénico y otro es no cardiogénico, ¿no? La causa más común, o el mecanismo fisiopatológico más común de la hidro tipo 1, la hidro hipoxémica, es la pobre ventilación perfusión. Y por eso es que uno dice, caramba, le pongo oxígeno y mejora. Y claro, pues en las alteraciones de ventilación perfusión, el tratamiento con oxígeno mejora. Por ejemplo, si tengo un paciente como acá, va a ser difícil, pero mejora. Cuando yo tengo algo como acá, por más que oxígeno le ponga, pues no va a mejorar, ¿no? O sea, es lo que llamamos el shunt ya muy alto, ¿no? Ya más de 15%, más de 20%, ya nos obliga a dar una ventilación mecánica invasiva. Y esto se debe a esto, ¿no? Lo que ustedes están viendo en esta lámina es que prácticamente el 90% de sus alvéolos de este pulmón, 90% de los alvéolos de ese pulmón está en esta condición. Está colapsado o está lleno de agua. Porque ustedes pueden ver ahí, ¿no? O sea, acá no hay aire, el aire debe estar negro, pero acá no hay aire en ninguno de estos pulmones, en casi ninguno de los pulmones. Entonces, la mayoría de alvéolos o está colapsado o está lleno de líquido, y un líquido que puede ser edema o edematoso o inflamatorio también. Entonces, en cualquier caso, el aire no llega a ocupar el alvéolo. Si no llega a ocupar el alvéolo, uno va a tener un alvéolo que está muy bien perfundido o normalmente perfundido, pero nada ventilado, una ventilación perfusión de cero, ¿no? No ventila, pero sí perfunda. Eso se dice que es una unidad de shunt, unidad de derivación. Entonces, cuando estas unidades sobrepasan el 15 a 20% de la cantidad pulmonar, entonces ya se requiere ventilación mecánica. Usted lo van a ver clínicamente, eso no lo van a medir directamente porque es un poquito complejo medirlo en clínica, pero sí lo van a ver clínicamente para entender que esto es lo que está pasando y la única forma, por más que yo le aplique oxígeno acá, y yo el oxígeno, y bueno, el oxígeno llegará pues hasta el bronquiolo, ¿no? Pero no llega al alvéolo, que es donde es el intercambio de gases. Por ende, no nos sirve de nada tener oxigenoterapia que no llegue al alvéolo. Yo lo que tengo que hacer es abrir ese alvéolo y por eso la importancia de la presión positiva. Por eso es la razón del éxito de la presión positiva en estos pacientes. Esa es la llamada IRA, insuficiencia respiratoria 1, así como acá, tipo blanca, ¿no? Estos también son tipo blancas, o sea que se ve con radiografía opacidades blancas, como el caso de SDRA, que ya lo hemos visto, o neumonías o atelectasias masivas, como en este caso, que también se pueden ver. Todos estos son lo mismo desde el punto de vista fisiopatológico. Es una insuficiencia respiratoria aguda con opacificaciones pulmonares, sea por una causa u otra, y también incluso el edema cardiogénico. Esto clásicamente es un edema cardiogénico, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un edema pulmonar lateral con un tremendo cono de la pulmonar y un crecimiento cardíaco biventricular, ¿no? Derecho e izquierdo, con hiperflujo pulmonar en ambos casos. Esta es una clásica insuficiencia cardíaca con incongestión pulmonar, ¿no? Aumento del flujo venoso pulmonar, como dice ahí en la leyenda. Pero también existen estas insuficiencias respiratorias con tipo 1, alteración de la ventilación perfusión, pero con una radiografía negra, o sea que como que está muy bien ventilada. En los casos que ya conocemos que son de vía aérea, no es compromiso de parénquima pulmonar, no es compromiso del alvéolo, como es el síndrome respiratorio agudo, el edema pulmonar, etc. No, acá el asma y la bronquiolitis no son primariamente eso, aunque también podría haber, pero no son primariamente eso, es problema de vía aérea con atrapamiento de aire y hiperinflación más bien de los alvéolos, y por eso se le llama una radiografía negra. También puede verse en condiciones como ciertas condiciones cardíacas, microatelectasias que no se ven claramente en la placa, hay que mirarlo con una lupa, según hablan los mismos radiólogos, o cuando hay embolia pulmonar o gasto cardíaco bajo. O sea, el común denominador en estas condiciones es que llega menos sangre al pulmón. Y como hay menos sangre al pulmón, se crea pues el espacio muerto, ¿no? Entonces, menos sangre al pulmón y se ventila, pero no se perfunde en este caso. Y eso hace que se tenga esta apariencia de radiografía negra, como en este caso, ¿no? Que es un asmático severo a predominio del lado derecho, donde acá ya comienza a haber un poco de compromisos de atelectasias laminares en varias zonas, ¿no? Igual acá es un paciente cardíaco parecido al anterior, pero con menos crecimiento izquierdo y sí un tremendo cono en la pulmonar, pero con hiperflujo pulmonar en ambos lados, ¿no? Una comunicación interventricular en este caso.
En el caso de insuficiencias respiratorias agudas de tipo 2, o sea, aquellas que son hipercápnicas, no solamente hipóxicas o fundamentalmente hipercápnicas, tienen ustedes acá las dos principales causas de hipercapnia. Uno es por disminución del volumen tidal y otro es por incremento en el espacio muerto. ¿Disminuye el volumen tidal cuándo? Cuando el paciente no tiene un buen drive ventilatorio, o sea, no tiene una buena fuerza, el cerebro no le dicta, oye, inspira bien, ¿no? Está atontado por la intoxicación de benzodiazepina, opioides. Pero también puede ser por enfermedad neuromuscular, Guillain-Barré, botulismo, ya lo que hemos hablado, ¿no? También puede haber una debilidad de este tipo que genere esa pobre volumen tidal, pobre excursión torácica, pobre fuerza muscular, que hace que no se tenga un buen volumen tidal. Y el incremento en el espacio muerto hemos visto ya en pacientes obstructivos, asma-bronquiolitis, o también en un bajo gasto cardíaco, estados de shock, paro cardiorrespiratorio, o también embolia pulmonar, ¿no? Lo que sucede en los pacientes con espacio muerto, para que ustedes siempre cuando tengan un paciente con asma, bronquiolitis, llévense esta imagen. Esta imagen me habla de lo que es la perfusión, acá en esta gráfica de abajo, esta parte de abajo, y de lo que es ventilación en esta parte de arriba. Entonces la parte de arriba me habla de dos alvéolos. Un alvéolo que puede estar sobredistendido, esa línea punteadas, se sobredistiende, y un alvéolo que está normalmente distendido. O sea, cuando uno le aplica la presión positiva continua a través del CIPAP, del BIPAP, la ventilación invasiva, qué sé yo, cuando le aplica presión positiva, es posible que esa presión se dirija fundamentalmente a determinados alvéolos. Y esos alvéolos que los permite pasar son aquellos que se pueden sobredistender. Porque en lugar de pasar igual a todos los alvéolos, pasa preferentemente a estos alvéolos. Entonces recibe más aire que una contraparte, como este. Entonces este alvéolo se sobredistiende y al sobredistenderse aprieta, comprime el capilar circundante. Y entonces deja de circular. Hace un espacio muerto, no porque haya una mala perfusión de ese paciente, porque la perfusión puede estar perfecta, pero que a ese alvéolo no lo perfunde. Y esto puede suceder en un sinnúmero de alvéolos. Están sobredistendidos y por eso las placas de los pacientes asmáticos pueden verse muy negras, hay un montón de aire, pero sobredistendido. Imagínense ustedes, piensen ustedes fisiológicamente en esto, en cómo cada uno de esos alvéolos distendidos está comprimiendo su capilar y entonces está produciendo mucho espacio muerto y por ello la elevación del CO2, ¿no? Que puede suceder en estos casos. Y por último, cuando ya tienen que pedir auxilio y decir, oye, vengan a intubar, o ustedes mismos tendrán que aprender a intubar a los pacientes y bolsearlo o ventilarlo a través de la bolsa de reanimación, ¿no? Cualquiera de estas condiciones es una indicación, ¿no? Para colocarle el tubo y a la vez comenzar a ventilar a los pacientes. La única razón en la cual uno puede intubar sin ventilar es que hay una obstrucción de la vía aérea y que todo lo demás esté bien, ¿no? Como supuestamente podría producirse en una estenosis traqueal, digamos, ¿no? Entonces le intubo nomás y ya respira bien. Podría ser eso útil para un niño mayor o un adulto, en lactantes no es tan recomendable. Y como mensaje final, a algunos de ustedes yo les he resaltado el hecho de que cuando vayan por las salas de emergencia y vean los pacientes que están con un monitor de oxígeno o vean que está con el pulso oxímetro, cuando ustedes vean una saturación del 100%, pues inmediatamente deben bajarla. O sea, deben bajar el aporte de oxígeno. El paciente que tiene 100% de saturación y con oxígeno adicional está recibiendo más oxígeno del que debe recibir. Porque yo no sé si ese 100% me está diciendo que tiene 90 mililitros de mercurio de presión parcial de oxígeno o me está diciendo que tiene 200 o 400 mililitros de mercurio. No lo sé. No lo sé. Pero cualquiera que sea el caso, si tiene 100%, está por lo menos el mínimo es en 90, 95 mililitros de mercurio. Entonces lo que hay que hacer es bajar lenta, de 2 a 3 puntos el oxígeno y ir viendo cuál es la respuesta. Muchas veces ustedes se sorprenden, pueden bajarle 10 puntos y el FIO2 y la saturación de oxígeno ni cambia, ¿no? Ni cambia porque sabe Dios dónde habrá estado. No tiene que tomarle ninguna gasometría. Simplemente estar acostado el paciente, bajar
el FiO2, o sea, bajando el flujo de oxígeno del paciente lentamente, progresivamente, y hacer cambios cada 2 minutos y ver cuál es la respuesta en la saturación de oxígeno. El objetivo de una paciente que está en condiciones críticas es tenerlo en 97%. 97%. Si está por arriba del 97%, la indicación es bajar FiO2. 97% es la meta. Como dice acá este trabajo, la nueva meta. Ya no es ese 100% que se buscaba antes, porque no sabemos hasta dónde estamos llegando. Muy bien, señores. Si hay alguna pregunta. Muy bien.